Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Gracias por estar una vez más en este canal de Estudios Bíblicos. Hoy vamos a romper un poquito la secuencia de temas bíblicos para volver a un tema que presenté hace algún tiempo atrás. Las Biblias modernas, ¿son confiables? Algunos de ustedes recordarán que durante unos días estuvo este video en el canal, pero luego lo retiré porque un amigo mío, un pastor muy querido y respetado, me hizo notar que había algunas inexactitudes en algunas afirmaciones, especialmente traducciones del inglés que yo había recogido de otros autores. De manera que lo retiramos el video y he revisado toda esta información y he acudido a las fuentes directas para traducirlos directamente, y de tal manera que hoy sí tengo ya la información correcta, y por eso volvemos a presentar este tema, porque muchos hermanos han continuado preguntando dónde puedo conseguir ese video, otros preguntan sobre las Biblias, en fin, evidentemente es una necesidad. Entonces, quiero, sí, antes de presentar este video, ¿las Biblias modernas son confiables?, reiterar que es un tema controversial y por lo tanto respetamos todas las opiniones divergentes o contrarias que puedan haber y que seguramente las habrá. Simplemente es el resultado de los hechos que hemos analizado, de las informaciones que tenemos y que hemos alcanzado, y presento estos hechos, una comparación entre diversas Biblias y las conclusiones, que espero que sean útiles para todos los que aman la palabra de Dios. Simplemente son las conclusiones de un servidor que no es infalible, tampoco pretende saber todas las cosas, pero por lo menos es el esfuerzo sincero por ayudar a hermanos y hermanas que buscan una versión confiable de la palabra de Dios. De manera que, sin más, vamos a nuestro tema: ¿las Biblias modernas son confiables? Y lo primero que tenemos que decir es que hay tres factores fundamentales que determinan la confiabilidad de las versiones disponibles de la Biblia. En primer lugar, los hechos o los textos fuentes utilizados para la traducción. Segundo, el método utilizado para ello. Y en tercer lugar, la idoneidad de los traductores y editores de las Biblias. Entonces, veamos algunos datos sobre estos tres factores. Lo primero, entonces, los textos fuente de las traducciones. Y estoy presentando este tema en forma de PowerPoint, ¿no? Con diapositivas, para que puedan escucharme y a la vez leer. De esa manera podrán recordar mejor los datos que le estamos dando. Entonces, los textos fuentes de las traducciones. Sobre el Antiguo Testamento hay un solo texto, que es el texto masorético. Fue elaborado por eruditos judíos llamados masoretas entre los siglos 6 al 10, quienes recopilaron y compararon todos los textos, los manuscritos bíblicos conocidos del Antiguo Testamento, para crear un solo texto unificado y consensuado entre todos. Este texto es utilizado como fuente para todas las Biblias, tanto las clásicas como las modernas, de tal manera que no hay problema en cuanto a ello. El problema se presenta en el Nuevo Testamento, donde hay dos textos que sirven de base para la traducción del Nuevo Testamento en la gran mayoría de versiones de la Biblia, en español como también en inglés. Y el primero de ellos es el Textus Receptus, o el texto recibido, o el texto mayoritario, también llamado así, que es el texto griego compilado en la época de la Reforma por Erasmo de Rotterdam y otros eruditos como Estienne, Beza, Elsevier y la Biblia Políglota Complutense. Este Textus Receptus es apoyado por un 95% de los más de 5.000 manuscritos descubiertos hasta hoy.
Entonces, este es el Textus Receptus. Y el otro es el texto crítico, que es el texto griego elaborado en 1881 por Westcott y Hort, son dos autores en Inglaterra, conocido también como texto crítico de Westcott-Hort, y está basado mayormente en dos manuscritos, dos códices, llamados así, códices, el Sinaítico y el Vaticano, que son los preferidos por la Iglesia Católica Romana por apoyar algunas de sus doctrinas distintivas. Entonces, veamos en este cuadro que tienen ustedes en sus pantallas el origen de las Biblias. A la izquierda está el origen de la Reina Valera, que es el texto clásico en español, que nace de 5.300 manuscritos. En realidad, el 95% de estos 5.300 manuscritos griegos, de los cuales surge el Textus Receptus, preparado por Erasmo de Rotterdam y otros. Y entonces, Reina Valera, son dos traductores, Reina por un lado, luego Valera, que se unen para hacer las traducciones conocidas por nosotros como la Reina Valera. La primera versión, 1862, la segunda en 1909, la tercera es la que mayormente usamos, la revisión de 1960, luego hay una de 1995 y posteriormente hay otras, pero que ya nacen del otro texto, ¿verdad? Y la King James también en inglés. Y a la derecha tienen cómo nacen la mayoría de las Biblias modernas. Se basan originalmente en el Sinaítico Vaticano, los manuscritos griegos. De ahí, Westcott y Hort han producido el texto crítico, o sea, han hecho una versión griega llamado texto crítico, y de ahí vienen las traducciones a las diferentes Biblias, la Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, la traducción al lenguaje actual, la Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, la versión popular y la Reina Valera actualizada del 2015. Muy bien. Hasta aquí entonces cómo surgen nuestras versiones de la Biblia. Entonces veamos ahora, ¿por qué no es confiable el texto crítico? En primer lugar, porque sus fuentes no son confiables. Los códices o manuscritos Sinaítico y Vaticano, que sirven de fuente para el texto crítico, son manuscritos antiguos de verdad, pero alterados, borroneados, sobrescritos en siglos posteriores, por lo que han sido desechados por la gran mayoría de traductores serios. De estas dos fuentes, por ejemplo, el Códice Sinaítico, en la cual se basa el texto crítico. Tischendorf, que fue su descubridor, durante su investigación contabilizó 14.800 correcciones solo en la porción que se encontraba en San Petersburgo, en un convento ahí donde encontró esto, que son los 2/3 del códice. O sea, 14.800 correcciones o alteraciones. Esto significa, si eran 14.800 correcciones en los 2/3 del códice, en el códice completo, pues habría más o menos unas 20.000 correcciones. Una cosa impresionante, ¿verdad? Posteriormente, en un estudio paleográfico realizado en 1938 en el Museo Británico, la paleografía es el estudio de documentos antiguos, encontró que las primeras correcciones fueron hechas por varios escribas antes de que el manuscrito dejara el scriptorium, que es el lugar donde trabajaban los copistas que copiaban los manuscritos cuando se deterioraban, ¿no? Ahora, más abajo tienen ustedes la información de Bruce Metzger, el texto del Nuevo Testamento. Entre los siglos IV y XII, 7 o más correctores trabajaron en este códice, haciéndolo uno de los códices más corregidos que se conozca en la historia de la literatura. Los manuscritos Sinaítico y Vaticano también se difieren tanto entre sí que el erudito John Burgon escribió, al poco tiempo de ser escrito el texto crítico, él dice lo siguiente: es más fácil encontrar 2 versículos consecutivos en los cuales estos 2 manuscritos difieren el uno del otro
que dos versículos consecutivos en los cuales estén enteramente de acuerdo. O sea que, entre el Sinaítico y Vaticano, que son las fuentes para el texto crítico, entre ellos hay tantas diferencias que es más fácil encontrar dos textos que difieren entre sí que dos textos que coinciden, es decir, dos textos consecutivos. Ahora, además de esto, Hoskier enumeró 3.036 diferencias entre el Sinaítico y el Vaticano solo en los 4 evangelios. En Mateo 656, en Marcos 567, en Lucas 791, en Juan 1022. Un total de 3.036 diferencias entre los dos textos que sirven de base al texto crítico. Por lo tanto, podemos nosotros simplemente por simple lógica ver que no es un texto confiable. Entonces, resumiendo, el Textus Receptus es apoyado por el 95% de los manuscritos conocidos, mientras el texto crítico se basa casi exclusivamente en dos manuscritos con mucha diferencia entre sí y es apoyado solo por el 5% de los manuscritos conocidos. Además de esto, el texto crítico elimina 192 versículos y alrededor de 8.000 palabras en el Nuevo Testamento. La conclusión, entonces, es que el Textus Receptus, fuente de la RV60, la Reina Valera 60, y de casi todas las versiones clásicas de la Biblia, es mucho más confiable que el texto crítico, fuente de la mayoría de las versiones modernas. Entonces hemos terminado con el primer tema, que es los textos fuente de las traducciones. El segundo factor que determina entonces la confiabilidad de una Biblia es el método usado para la traducción. Sobre esto hay dos métodos usados para la traducción de las Biblias. El primero es el método de equivalencia formal y el segundo es el método de equivalencia dinámica. El método de equivalencia formal busca traducir el texto literalmente, respetando el sentido de las palabras originales, aunque no resulte la expresión más usual o más elegante en el idioma final. Si es una traducción al español, entonces a veces, por eso es que la Reina Valera a veces resulta un poco difícil de comprender, porque se está respetando el lenguaje original en el griego. Este método formal es el método usado desde la Reforma en la Reina Valera y la King James en inglés. Y notemos esto, es el único método usado en la literatura secular. Siempre en toda traducción de literatura secular se respeta o se utiliza el método de equivalencia formal. El segundo método es el de equivalencia dinámica, que fue un método inventado, se puede decir, por un bautista muy posteriormente, que busca comunicar la idea o pensamiento del autor del texto fuente, aún a costa de la literalidad, el orden original de las palabras, la voz gramatical del texto base, etc. Es decir, lo que se hace o el traductor hace en esta equivalencia dinámica es lo que él cree, lo que él piensa que es el pensamiento o la intención del autor, eso él lo describe en sus propias palabras, sin respetar las palabras del original, del griego, del manuscrito original. Ahora bien, nuestra fe cristiana descansa en la premisa de la inspiración plenaria de las Escrituras, es decir, que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Esto presupone que no hay parte alguna en ella que no sea inspirada, que incluya las palabras usadas por los autores bíblicos. Por lo tanto, solo el método de equivalencia formal, que respeta las palabras y gramática de los autores, puede producir una traducción lo más fiel al original y al pensamiento de Dios a través del Espíritu Santo y de la inspiración a los autores. Ahora, la mayoría de las versiones modernas de la Biblia utilizan la equivalencia dinámica, excepto algunas frases tomadas, prestadas, por decirlo así,
de la RB60. Ello explica el porqué de muchas variaciones, así como palabras y versículos omitidos, pues al no ceñirse los traductores a las palabras del original, introducen sus propias interpretaciones y tendencias ideológicas. El método dinámico, entonces, permite a los traductores cambiar, añadir o quitar palabras del texto original con el buen propósito de aclarar su significado, pero ello causa la inevitable intromisión de los propios pensamientos de los traductores, sus tendencias ideológicas o prejuicios, y va contra lo que la misma palabra de Dios prohíbe hacer. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:2, cuando el Señor dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y en Apocalipsis 22, 18 y 19, la palabra dice: yo testifico, este es el mismo Señor Jesucristo diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios te hará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos entonces cómo tiene que haber mucha seriedad, mucha responsabilidad, mucha fidelidad en la traducción de la palabra de Dios, porque esta palabra ha sido inspirada por Dios mismo. Y entonces vamos al tercer factor que incide en la confiabilidad de la Biblia: la ideología de los autores. Westcott y Hort, autores de la versión llamada Texto Crítico de Westcott y Hort, fueron anglicanos, eruditos, de verdad, eruditos en el idioma griego, pero muy influenciados por las corrientes racionalistas de su época. Ellos creían en la teoría evolucionista de Darwin, y en sus escritos revelan que no creían en la infalibilidad de la Biblia ni en la autoridad de las Escrituras, y ponían en duda otras doctrinas como la creación relatada en Génesis, los capítulos 1 al 3, la resurrección corporal de Jesús, el infierno eterno, la expiación por Cristo y otras. Es decir, ellos no creían en muchas cosas que son fundamentales, doctrinas que son fundamentales de la palabra de Dios. En 1860, Westcott y Hort reconocían en sus cartas que no aceptaban la infalibilidad de las Escrituras. Por ejemplo, Westcott dice esto está registrado en un libro escrito por el hijo de Hort, de Westcott, llamada La vida y cartas de Westcott, ¿no? Él dice lo siguiente: rechazo la palabra infalibilidad de las Santas Escrituras de manera contundente. Luego Hort responde por carta también: me alegro de que adoptes la misma base provisional sobre la infalibilidad que yo adopto. Es decir, ninguno de los dos creía en la infalibilidad de la Biblia. Luego, acerca de la creación, Westcott, él escribe lo siguiente: nadie ahora, supongo, sostiene que los 3 primeros capítulos del Génesis, por ejemplo, dan una historia literal. No puedo entender cómo alguien leyéndolos con ojos abiertos podría pensar que lo es. Es decir, él no creía en la creación literal de Dios de acuerdo a Génesis en los primeros 3 capítulos. Y Hort responde: pero el libro que más me ha ocupado es Darwin. Sea cual fuera lo que se piense de él, se trata de un libro que uno es orgulloso de ser contemporáneo con él. Mi sentimiento es que la teoría de la evolución es irrebatible. Hort creía en la teoría de la evolución de Darwin y no en la creación de parte de Dios. Sobre la expiación, por ejemplo, Hort escribe lo siguiente: el hecho es que no veo cómo la justicia de Dios puede satisfacerse sin que cada hombre sufra en su propia persona la pena completa por sus pecados. Esto en la página 120
del libro La vida y Carta de Hort. Y en la página 430 aparece lo siguiente: la unión absoluta del cristiano, o más bien del hombre, con Cristo mismo es la verdad espiritual de la que la doctrina popular de la sustitución es una falsificación material e inmoral. Es decir, que Cristo esté sustituyendo al hombre en la cruz, pagando por sus pecados. Ciertamente, dice él, nada puede ser más antibíblico que la limitación moderna de que Cristo cargue con nuestros pecados y sufrimientos hasta su muerte. Pero de hecho, ese es solo un aspecto de una herejía casi universal. Hort no creía en la expiación de Cristo, que él pagó por nuestros pecados. Luego el niño Hort sobre María, ¿qué es lo que él dice? He estado persuadido durante muchos años de que el culto a María y la adoración de Jesús tienen mucho en común en sus causas y sus resultados. Quizás toda la pregunta puede decirse que está involucrada en la verdadera idea de mediación, que está casi universalmente corrompida en una o ambas de dos direcciones. Es decir, él creía que María era una verdadera mediadora de nosotros, como lo era Jesús. ¿Cómo se puede confiar en estos dos autores del texto crítico en el cual se basa la mayoría de traducciones de las Biblias modernas? Entonces, habiendo visto estos tres factores que determinan la confiabilidad de las Biblias, veamos ahora algunas notas sobre tres versiones modernas de la Biblia. Son algunos comentarios de algunas informaciones que he podido recabar. Sobre la nueva versión internacional, la NBI, que está basada en el texto crítico de Westcott Hort y utiliza la equivalencia dinámica, que, como hemos visto, al pretender supuestamente interpretar el pensamiento del autor y por lo tanto no seguir estrictamente el texto, permite la introducción de la propia ideología o doctrina de los traductores. Edwin Palmer, miembro del comité ejecutivo de la NBI, en su libro The Holy Spirit, o el Espíritu Santo, dice: nuestra versión contrarresta el gran error que prevalece tanto en las iglesias protestantes ortodoxas, consistente, este gran error, en que la salvación es solamente por la fe, y en que para ir al cielo solamente hay que creer en Cristo. Pocos pasajes demuestran clara y decisivamente que Jesús es Dios. Otro dato sobre la NBI. La consultora estilística de la NBI fue la doctora Virginia Ramey Mollenkopf, una lesbiana declarada, especializada en teología feminista y lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Virginia Ramey es autora de El Dios de los senos, también de Omnigénero, un acercamiento transreligioso, es decir, omnigénero, de todos los géneros, ¿no? Luego, diversidad de género y comunidad cristiana, y otros similares. Es decir, ella aplica la doctrina cristiana aceptando a todo el movimiento LGTBI, ¿verdad?, como algo correcto, como algo que no tiene por qué rechazarse. La NBI en inglés lanzó en 1995 una versión actualizada llamada la Biblia Inclusiva, NIBI, con el fin de favorecer la ideología de género. En el prefacio de la edición aparecía lo siguiente: a menudo era apropiado silenciar el patriarcalismo de la cultura de los escritores bíblicos a través de un lenguaje inclusivo de género cuando esto podía hacerse sin comprometer el mensaje del Espíritu. Ahora, está hablando de que hay que quitar el patriarcalismo de la cultura de los escritores bíblicos. Si Dios quiso revelar su palabra en medio de esa cultura, ¿quién va a corregirle a Dios? Eliminando lo de esa cultura, ¿verdad? Ante la enérgica protesta del sector evangélico en Estados Unidos, las Sociedades Bíblicas Unidas tuvieron que recurrir a una nueva actualización de la NBI en el año 2011, donde el cambio fuera más sutil y disimulado
más lentos, pero progresivos. Otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, la NTV, y la traducción en lenguaje actual, la TLA, comparten este mismo criterio para la traducción. La segunda versión es la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Según la información de sus editores Lockman Foundation, la Fundación Lockman, es una edición basada en el texto crítico y utiliza la equivalencia dinámica, y aunque no lo menciona expresamente, en varios casos sí toma varias palabras y frases prestadas provenientes del Textus Receptus. Y la tercera versión, la Biblia de Traducción al lenguaje actual, la TLA. Esta versión moderna de la Biblia, también basada en el texto crítico de Westerhort, usa también la equivalencia dinámica y ha sido hecha bajo la clara influencia de la ideología de género y las tendencias actuales promovidas por un feminismo radical que van más allá del justo y bíblico reconocimiento de la igualdad de valor entre hombre y mujer. O sea, esta Biblia también tiene mucha influencia de la ideología de género. Edencio Sánchez, coordinador de traducción de la TLA, dice lo siguiente: en esta traducción se ha hecho lo posible por lograr un lenguaje inclusivo, tanto de género como del uso del idioma. Se han considerado seriamente las críticas levantadas desde América Latina contra traducciones domesticantes, paternalistas y opresoras. Títulos de párrafos o secciones que en otras versiones reflejan actitudes machistas o clasistas han sido cambiados con títulos que dan reconocimiento al personaje clave o central de la historia. O sea que para la TLA, la Reina Valera y otras más reflejan actitudes machistas, clasistas, domesticantes, paternalistas y opresoras. Tremendo, ¿verdad? Y Elsa Tamés, consultora y traductora de las Sociedades Bíblicas Unidas, editora de la TLA, es directiva del grupo internacional Other Sheep, Otras Ovejas, una organización pro-homosexual clerical asociada a la ILGA, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Es decir, estas asociaciones o instituciones promueven la homosexualidad, promueven la aceptación de la homosexualidad entre el clero, es decir, entre los pastores y sacerdotes. Y otras traducciones o versiones comparten en mayor o menor grado los mismos problemas que las que hemos visto, la NBI, la NBLA y la TLA. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, NTV, la Reina Valera Contemporánea, la RVC, la Reina Valera Actualizada, 2015, RVA 2015, la Palabra de Dios para Todos, la PDT, y la versión popular, la BP. No tener tiempo de analizar todas ellas, pero comparten mucho de lo que hemos visto hasta aquí. En la siguiente diapositiva veamos un cuadro comparativo de la Reina Valera 1960 con las tres versiones que hemos visto, la NBI, la NBLA y la TLA. Pero algunas consideraciones previas. En este cuadro comparativo se muestran solo algunos casos en los cuales las versiones modernas analizadas difieren de la Reina Valera 60, pero existen muchos casos más, es decir, muchos textos, muchos pasajes más. Ahora, no pretendemos decir que la Reina Valera o la Reina Valera 60 es perfecta, solo que es más confiable. Cuando mostramos casos en los cuales alguna doctrina es afectada, no quiere decir que no puedan existir otros pasajes en los cuales dicha doctrina está clara. Lo que implicamos es que siendo palabra inspirada por Dios, no se debe cambiar, añadir o quitar de ella nada, pues la totalidad de ella, Antiguo y Nuevo Testamento, conforman un conjunto armonioso que no debe alterarse y que cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Además, es algo que el mismo Señor ha prohibido, como hemos visto ya, ¿verdad? Y aunque esta advertencia de Apocalipsis, capítulo 22, se refiere específicamente al libro del Apocalipsis,
el principio puede extenderse a toda la revelación bíblica. Así que vamos a analizar algunos textos en la palabra del Señor. En este primer cuadro tenemos textos sobre la divinidad de Jesús. Mateo 13:51. La RB60 dice: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Respondieron, sí, Señor. Las otras tres versiones eliminan el Señor, refiriéndose a Jesús. Y así como en muchos otros pasajes, muchos otros versículos también eliminan la palabra Señor. El segundo texto, Mateo 19, versículos 16 y 17. En la RB60 dice: entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Ahora, la NBI, las otras tres, eliminan el maestro bueno y lo cambian. Por ejemplo, la NBI dice, ¿qué cosa buena haré? La NBLA, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer? La TLA, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer? Ahora, el comentario que está abajo dice, lo que Jesús está diciendo al joven es que si cree que Jesús es bueno, entonces tiene que reconocer que Jesús es Dios, pues solo Dios es bueno. Es el argumento de Jesús para llevar al joven a creer en su divinidad, a sustituirse, a cambiarse, maestro bueno, por cosa buena o lo bueno, se anula el argumento implícito, tácito, que Jesús está dando al joven rico, ¿verdad? Ahora, este es algo importante, argumento sobre la divinidad de Jesús. El tercer texto, Lucas 2:43. La RB60 dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. José y su madre. Las otras tres versiones dicen sus padres. Sus padres. La RB60, al decir José y su madre, reconoce tácitamente que José no era realmente el padre biológico de Jesús, aunque sí era el padre legal, enfatizando así el hecho de su nacimiento virginal, concebido por el Espíritu Santo. Las versiones modernas, al traducir la frase como sus padres, quita esa distinción que al Espíritu Santo le pareció importante hacer. Juan 3:13, la RB60 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La NBI, la TLA, eliminan el que está en el cielo. Solamente lo tiene la NBLA. Ahora, estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo es una expresión de la omnipresencia, estar en todo lugar al mismo tiempo. Es un atributo exclusivo de Dios. Por lo tanto, si Jesús, estando en la tierra, está al mismo tiempo en el cielo, es también una prueba de la divinidad de Jesús, que la NBI y la TLA lo eliminan. En Juan 6:69, la RB60 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí una franca declaración, una franca confesión de la divinidad de Jesús de parte de los discípulos. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la versión moderna la cambian al Santo de Dios. Las tres dicen el Santo de Dios. Entonces, cuando los discípulos reconocen a Jesús como el Cristo, que significa en griego el ungido, que equivale al Mesías del Antiguo Testamento, esperado por los judíos, al sustituirlo por el Santo, quita la fuerza al reconocimiento de Jesús como el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas y de la gran esperanza de Israel, de la divinidad de Jesús. Juan 9, versículos 35 al 37. La RB60 dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es.
¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es? ¿No? Ahora, es el que habla contigo, ¿no? Yo soy, ¿no? Ahora, las versiones modernas lo cambian, en lugar de decir el Hijo de Dios, ponen el Hijo del Hombre. Y con esto le quitan toda la fuerza a este argumento, a estos textos, como argumento para la divinidad de Jesús. Hechos 2:30. La RB60 dice: pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al ungido, para que se sentase en su trono, la NBI y las otras tres lo cambian y ponen a uno de sus, en lugar de poner al Cristo, ponen a uno de sus descendientes o a un familiar suyo. O sea, otra vez le están quitando toda la fuerza de que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el que ha venido a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y los otros decir que uno de los descendientes o un familiar simplemente está diciendo que Jesús es un miembro más del pueblo de Israel, de un judío más, nada más, pero lo que no es el ungido de Dios. Hechos 8, 36 y 37. La RB 60 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una confesión plena de el eunuco. La NBI y la TLA simplemente eliminan creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solamente la NBLA lo mantiene. En Romanos 14:10, la RB60 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Las versiones modernas lo cambian por tribunal de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que diga tribunal de Cristo? Porque el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Entonces, al decir tribunal de Cristo, está reconociendo que Él tiene todo el derecho divino de juzgar a todos los hombres, ¿verdad? Entonces, si lo cambian por tribunal de Dios, le están quitando ese derecho a Cristo. 1 Corintios 15:47. La RB60 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora, las otras versiones cambian que es el Señor. Gálatas 6:17. RB60 dice: de aquí en adelante nadie me causa molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Del Señor Jesús. La NBI y la NBLA le quitan el Señor y ponen solamente de Jesús. Y la TLA lo cambia por Cristo. Siempre quitándole, minimizando a Jesús, quitándole lo del Señor. 1 Timoteo 3:16. La RB60 dice: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. La NBI, la NBLA y la TLA quitan el Dios. La NBI pone Él se manifestó como hombre. La NBLA, Él se fue manifestado en carne. La TLA, Cristo vino al mundo como ser humano. Otra vez, el texto crítico cambia el Dios por Él, ¿no? Debilitando el argumento de la divinidad de Jesús. Ahora, texto sobre la salvación. Juan 6:47. La RB60 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es palabra de Jesús. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Las otras versiones, la NBI y la NBLA, eliminan el en mí. Solo el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Solamente la TLA respeta el en mí. Entonces, ¿creer en qué? ¿En Mahoma, en Confucio, en cualquier Dios? No, es creer en Jesús para tener vida eterna. 1 Pedro 4:1. La RB60 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne
terminó con el pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, dice la RB60. Ahora, ¿qué pasa con las otras? Le quitan el por nosotros. Entonces, por lo tanto, dice la NBI, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuma también usted la misma actitud. La NBLA, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense ustedes también con el mismo propósito. La TLA, ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, al omitir las versiones modernas, la frase por nosotros, anula la doctrina de la expiación en este pasaje y hace que el sufrimiento y muerte de Jesús se conviertan solo en un ejemplo para nosotros, para que nosotros también estemos dispuestos a sufrir por Él. Pero cambian totalmente el sentido del texto. Ahora, vayamos a otro tema. Texto sobre profecías cumplidas en Jesús. Mateo 27:35. La RB60 dice: cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Las versiones modernas omiten el testimonio del cumplimiento de la profecía del Salmo 22:18 en la persona de Jesús. Como si ese hecho, ese detalle tan preciso no hubiera sido ya profetizado por David en el Salmo 22. Marcos 15:28. La RB60 dice: y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. La NBI y la TLA simplemente lo eliminan. Solamente la NBLA lo respeta. Ahora, texto sobre la vida cristiana. Mateo 5:44. La RB60 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La NBI y la TLA eliminan el bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. Perdón, los tres están eliminando esa parte. Están quitando lo que es la demostración práctica de nuestra sinceridad al obedecer a los otros dos, que es amar y orar. O sea, yo puedo amar, decir que amo a una persona, puedo orar por esa persona, pero si no hago el bien a esa persona, aunque sea mi enemigo, yo no estoy siendo sincero en mi amor ni en mi oración. Mateo 6:13. La RB60 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La NBI y la TLA eliminan: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Se omite esta importante doxología con la que termina la oración, porque está dando la razón por la cual oramos nosotros al Padre. Porque el Padre es, de Él es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ese porque revela que lo que sigue es la razón poderosa por la cual elevamos la oración al Padre. Mateo 17:21. La RB60 dice: pero este género no sale así con oración, ayuno. Está hablando de cuando Jesús echó fuera demonios, ¿verdad? La NBI y la TLA eliminan esta parte. Ahora, está eliminando el secreto para un ministerio de liberación eficaz. Mateo 23:14. La RB60 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. La NBI y la TLA simplemente lo elimina. En Marcos 10:24, la RB60 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Las versiones modernas eliminan esto, que es tan importante en este tiempo en el cual un gran sector de la iglesia ha caído en la teología de la prosperidad, donde la riqueza material es tan importante, donde todo es prosperidad, todo es dinero, y donde vivir con lujos es señal de que uno está bien con Dios y que tiene la bendición de Dios. Lucas 11:2. La RB60 dice: y les dijo:
Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y desde la versión moderna simplemente lo eliminan. Veamos ahora los textos alterados por ideología de género. La RB60 en Deuteronomio 23:17 dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Sin embargo, las otras tres versiones cambian este texto. La NBI dice: ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. La NBLA: ninguna mujer de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los israelitas será sodomita de culto pagano. Y la TLA dice: en el culto a Dios no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Ahora, esta es una alteración totalmente arbitraria, pues el contexto de Deuteronomio 23 no tiene nada que ver con el culto. Es una prohibición general, universal, para todo el pueblo. Entonces, limitar esa prohibición a solo el culto o a los ritos paganos o al culto a un cristiano, el culto a Dios, está tácitamente permitiendo la prostitución, la sodomía en otras circunstancias que no sea el culto, ¿verdad? Algo totalmente contrario al espíritu y la letra de la palabra de Dios. En Marcos 6:11, la RB60 dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid del polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pues las otras tres versiones eliminan la segunda parte. Ahora, esta referencia a Sodoma y Gomorra aparentemente la elimina por su connotación de pecados sexuales, especialmente la homosexualidad, porque evidentemente estas versiones tienen una tendencia, un sesgo diríamos, más permisivo en cuanto a estos pecados sexuales. 1 Corintios 6:9. La RB60 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Por supuesto, está hablando de los que no pueden heredar el reino de Dios. Sin embargo, la NBI cambia afeminados y los que se echan con varones por sodomitas y pervertidos sexuales. La NBLA respeta afeminados y homosexuales, pero la TLA solamente menciona relaciones sexuales prohibidas. De tal manera que la NBI y la TLA están cambiando por términos que son un poco más ambiguos, que se prestan a varias interpretaciones. Entonces, hasta aquí hemos visto una comparación de la Reina Valera con estas otras tres versiones de la Biblia. Y con esto terminamos esta comparación. Como un apéndice de lo que hemos tratado, quiero mencionar acerca de las versiones modernas de la Reina Valera, porque varios hermanos me han consultado sobre estas versiones modernas de la Reina Valera, la RBR 1977, la de 1995, la Reina Valera contemporánea o la RBC y la Reina Valera del 2015, la Reina Valera actualizada del 2015 o la RBA 2015, ¿verdad? Ahora, por razones de tiempo, no he incluido el cuadro comparativo con estas versiones, pero voy a mostrar el resultado del análisis de 20 pasajes claves cuya modificación o eliminación debilita de alguna manera doctrinas importantes de la palabra de Dios. En este cuadro que tienen ustedes ahora, se ve la comparación entre la RB 1960 y versiones posteriores de la Reina Valera. Entonces, muestro en este cuadro la coincidencia de estas versiones con la Reina Valera, la RB60. Por ejemplo,
La revisión de 1977 coincide al 100% con la RB60. La revisión de 1995 también coincide al 100% con la RB60. Sin embargo, la revisión o la Reina Valera contemporánea solamente coincide en un 75%. O sea, hay un 25% de los textos analizados que no coinciden con la RB60. Y sobre todo, la Reina Valera actualizada del 2015 solamente coincide en un 5% con la RB60. Es decir, ha sido prácticamente cambiada por completo y sigue la línea de otras versiones modernas, porque está basado ya en el texto crítico de Westcott y Hort. Ahora, he puesto ahí, para los que quieran revisarlo personalmente, los 20 textos analizados. No vamos a leerlos, sencillamente lo tienen ustedes a su disposición si es que desean confirmar, verificar la información que estamos dando. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las cuales llegamos? En primer lugar, las versiones modernas de la Biblia han sido editadas y publicadas con la buena intención de presentar la palabra de Dios en un lenguaje actualizado, más comprensible para el lector de hoy, ¿verdad? Sin embargo, muchas de ellas no son solamente producto de una actualización del lenguaje, que era lo que se esperaba, sino que son prácticamente traducciones nuevas a partir de una fuente diferente a la de las Biblias clásicas como la Reina Valera del 60, como hemos visto. En tercer lugar, la Reina Valera 60 y las Biblias de la Reforma se basaron en el texto griego llamado Textus Receptus, que es apoyado por el 95% de los manuscritos conocidos hasta el día de hoy. Sin embargo, las versiones modernas de la Biblia se basan en el texto crítico de Westcott Hort, un texto griego apoyado por solo el 5% de los manuscritos conocidos. En cuarto lugar, la Biblia RB60 utiliza el método formal de traducción, pues respeta las palabras, la fraseología, el orden de las palabras y aún la puntuación de los escritos originales. Este método de traducción llamado formal es el que se usa en la literatura secular para traducción de un lenguaje a otro de cualquier obra literaria. Y es la que más confiable es en cuanto a la fidelidad de la traducción con relación al original. Sin embargo, las Biblias modernas utilizan el método dinámico, que permite al traductor interpretar, de acuerdo a su criterio, el pensamiento del autor, o lo que él supone que es el pensamiento del autor, aunque para ello cambia las palabras de los escritos originales. Hemos visto ya esto en el estudio al respecto, y que este método entonces permite la intromisión de las propias tendencias ideológicas, el propio pensamiento del traductor, en este caso, traductor de la Biblia. Y finalmente, dado que para muchos cristianos es difícil entender la RB60 por lo antiguo del idioma, sugiero, esto es solamente una sugerencia, de 3 posibilidades. Primero, utilizar la RB60, que según mi criterio es la más confiable, y si encuentran un pasaje difícil de entender, tener a la mano una versión moderna de la Biblia y consultar ese pasaje para poder comprenderlo mejor, si es que está más claro, por supuesto, en la versión moderna. Ahora, esto trae menos posibilidades de caer en alguno de los pasajes en los cuales ha sido alterado la versión original. La segunda opción es utilizar una versión moderna, pero comparando con la RB60 para ver si el pasaje que se está estudiando hay alguna omisión o alguna alteración del sentido de un texto determinado. Ahora, no hay problema cuando se ha actualizado el lenguaje y el mismo pensamiento de los originales se expresa
de una manera más actualizada, más moderna, pero sin cambiar el sentido. Eso es lo importante. Pero si se nota que en la versión moderna se cambia el sentido de la palabra, entonces eso ya es negativo, ¿verdad? Y la tercera opción, por supuesto, es conseguir un buen comentario bíblico para consultar allí y aclarar los pasajes oscuros. Bueno, son solamente sugerencias y dejo al criterio de cada creyente utilizar la versión que más le convenga, pero siempre tratando de encontrar, de respetar el sentido original de las palabras utilizadas por los autores bíblicos. Muy bien, espero que esto haya sido de utilidad, de bendición para todos. Solamente quiero decirles que debemos orar para que muy pronto se concrete la publicación de alguna nueva traducción basada en el texto Receptus, una versión confiable, en un lenguaje actualizado, más comprensible, lo cual sería lo ideal, por supuesto, pero respetando el sentido, la intención, el espíritu de la palabra original. Entonces, con esto, gracias por su paciencia de haber seguido este estudio bastante largo, pero gracias a Dios por su interés en encontrar una buena versión de la Biblia. Y repito, oremos para que esto se concrete muy pronto. Que Dios te bendiga.